Estamos a 19 días nada más de las elecciones presidenciales. Hablamos de este tema, tomamos contacto con el señor Javier Bellot, que es presidente de los empresarios privados. Señor Bellot, buenos días, bienvenido a la revista. Tatiana Segarra lo saludo. Antes de hablar del pedido de que tienen los empresarios a los candidatos, queremos preguntarle su opinión acerca de la renuncia de Óscar Ortiz. Bueno, definitivamente se ve que hay un conflicto interno que no debería de afectar prácticamente al país, porque el Estado es prácticamente la continuidad en base a un mecanismo institucional. Sin embargo, nos llama mucho la atención la controversia que se ha generado por algo que es vital para Cochabamba, que es la recuperación del derecho propietario de los accionistas de Elfec, porque definitivamente si hay algo que debería haberse hecho siempre es respetar el derecho propietario que tienen las personas. Es un principio de confianza que tiene que tener el Estado boliviano y cada persona. Cualquier persona tiene que ser respetados sus derechos, y si estos hubiesen sido confiscados, nacionalizados o lo que fuera, tiene que haber una justa retribución. En el caso de Elfec nunca ha sucedido y eso es lo que definitivamente creo que ha generado esta controversia. Ahora, si el señor Ortiz no le puso atención a Cochabamba como se ha puesto a otras regiones, pues definitivamente enhorabuena que ya no está. Bueno, hablemos ahora, señor Bellot, de lo que esperan los empresarios de los candidatos presidenciales. Bueno, que justamente se supere este tipo de cosas, ¿no? Es decir, más seriedad, más compromiso y ante todo mayor atención en forma general a todas las regiones. Uno. Y dos, hay algo que es importante, tienen que ponerle especial atención a aquello que nos atinge a todos los que realizamos actividades económico-comerciales, es el tema de los impuestos. En materia de impuestos, hasta hoy ya tenemos una ley que data de más de 35 años que debería de ser actualizada y debería de ser considerada de que se facilite al contribuyente. Y eso debería de permitir la universalización del tributo, porque hoy por hoy todos los ingresos del país, en realidad el 85% de los ingresos del país se apoya apenas en el 20% de los contribuyentes. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque definitivamente el peso lo tenemos que llevar todos. Ahora, y en eso lo que hay que hacer es facilitar a todos los contribuyentes para que pueda haber un flujo positivo y todos, pero en absoluto todos, podamos contribuir y esa contribución tenga también réditos positivos en favor de los que hacen producción y los que hacen comercio. Señor Bellot. Por otro lado, sí. ¿El gobierno del Movimiento al Socialismo ha atendido las demandas de los empresarios? En el pasado, no. Sí, claro. Es algo que se había solicitado oportunamente y justamente se les decía, resolvamos el tema tributario. Es más, en este momento la Asamblea Legislativa Plurinacional debería haber aprobado ya de una vez lo que es la ley de alivio tributario. Que fíjate, ya han pasado más de 6 meses la pandemia y hasta ahora no se aprueba. Hay muchos contribuyentes que están prácticamente con el agua hasta el coto y no están pudiendo resolver los grandes problemas en materia tributaria. Entonces, esto es un tema que deben atender con especial atención. El tema tributario está asfixiando a todos los contribuyentes del país y eso deben atender con mucha claridad y con toda soltura. Segundo elemento, el tema laboral. En el tema laboral, definitivamente se ha generado una distorsión absoluta en materia de derechos laborales y eso ha generado un problema de improductividad y un problema de conflictos de personas de que a título de hacer valer sus derechos han utilizado en una forma engañosa y mañosa la ley y eso no está bien. Y se tiene que corregir esto, y se tiene que flexibilizar, se tiene que mejorar una relación muy clara, muy justa entre el trabajador y el empleador, en base a criterios de productividad y en base a criterios de alta transparencia en el proceso de negociación.
¿Y el sector empresarial, perdón que le corte, el sector empresarial tiene afinidad con algún candidato a la presidencia? No. Referencia a las demandas que tienen, ¿coinciden en algunos de los pedidos que ustedes tienen como empresarios, sus propuestas? No podemos nosotros tener preferencias de ningún tipo. Lo que hace el sector empresarial pues, es reconocer a la autoridad que esté en vigencia y pues con la autoridad que ha sido electa se tiene que trabajar. Entonces no tenemos nosotros ningún tipo de preferencia electoral, lo único que hacemos es reflejar la realidad que se vive y la necesidad de corrección y enmienda de las acciones que están haciendo para que se beneficie el país. ¿Cómo se beneficia el país? Cuando se beneficia la economía, beneficia a todos. Hay fuentes de empleo, hay mejores ingresos para el Estado, la economía crece, hay acumulación de recursos que son positivos para la economía. ¿El próximo gobierno de qué manera podría reactivar la economía del país junto con los empresarios? Pero justamente esa es la tercera parte que le iba a explicar, que es el tema de ajustes en el sistema financiero. Fíjese ahora mismo, no podemos acceder a los recursos de un decreto. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una ausencia de consenso que se haya generado entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y obviamente nuestro sector. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar consensos, se tiene que dialogar con el sector empresarial para que se pueda lograr resultados positivos. Hasta ahora las decisiones que se toman tanto en el Parlamento como en el Gobierno Nacional son unilaterales. No hay esa búsqueda de buscar consensos. ¿Y usted cree, señor Belloc, que existen propuestas para los empresarios que manejan los actuales candidatos a la presidencia? Bueno, nos hemos venido reuniendo con distintos candidatos a los que les hemos manifestado nuestras preocupaciones y nuestras propuestas y ellos obviamente nos han hecho conocer sus visiones, propuestas, que en cierto modo hasta ahora los que los hemos podido escuchar en las distintas reuniones que hemos tenido han entendido perfectamente lo que les estoy manifestando ahora, la necesidad de los temas tributarios, el tema laboral, el tema financiero. Ya para finalizar, señor Belloc, ¿cuáles son los pilares fundamentales para el desarrollo de Cochabamba en los próximos 5 años? Pues definitivamente Cochabamba tiene que fortalecer más su diversificación económica que se funda esencialmente en la manufactura, en el turismo, en la agricultura y la agropecuaria, que es una de sus grandes fortalezas, en el desarrollo y el potenciamiento de su sector minero industrial y obviamente el de ciencia y tecnología. Son 5 elementos los que se tienen que potenciar y para eso las autoridades futuras tienen que asegurarnos la conectividad de Cochabamba. Por ejemplo, la hidrovía Ichilo-Mamoré, se tiene que asegurar de que Cochabamba se conecte con el Beni. Por el otro lado, es que se nos tiene que retornar la capacidad de conectividad directa aérea desde Cochabamba hacia Norteamérica y Europa para asegurar las exportaciones de productos de alto valor agregado y uno de los elementos más importantes, Cochabamba tiene que recuperar su capacidad de ser una región conectada por el sistema ferrocarrilero, porque es la única forma de optimizar y abaratar los costos operativos desde Cochabamba hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Entonces, son elementos esenciales que tienen que ser atendidos como región. Señor Belloc, muy amable por su tiempo, muy amable también por este contacto. Que tenga un buen día. Igualmente, y ojalá todos tomen el sol para que Cochabamba sea la primera región libre de COVID.